Gracias. Me voy a permitir presentar a nuestro primer conferencista y de lujo, el secretario José Antonio Meade. Sin duda es un privilegio que nos acompañe. El canciller Meade es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México y licenciado en Economía por el ITAM. Asimismo, realizó estudios de doctorado en la Universidad de Yale, en donde ha sido catedrático al igual que en el ITAM. Como funcionario público ha tenido diversas responsabilidades. Tomé solo algunas de ellas porque son muchas. Ha sido director general de Banrural, subsecretario de Hacienda, secretario de Energía, secretario de Hacienda y actualmente secretario de Relaciones Exteriores. Sin duda, el secretario Meade es un funcionario muy experimentado y permite que la representación de México en el exterior recaiga sobre una persona que es humana, sensible, responsable y honesto. Le agradezco muchísimo, secretario, que nos acompañe y el evento es suyo. Gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Alejandro Legorreta, presidente y fundador de Value Investing Forum, por haberme invitado, por esa generosa presentación. Tuve la fortuna de sentarme ahora junto a su esposa y a sus hijas. Debo de comentarles que sus hijas están calificando el evento, cosa que me puso sumamente nerviosa. Me alienta que pensaron que la presentación, y yo coincido, fue excelente y que el video también lo fue. Pero bueno, a ver si la presentación mía se sigue manteniendo en el alto y elevado estándar que fijó Alejandro. La Cancillería tiene básicamente 4 instrumentos. Y a mí me dio mucho gusto la invitación de Alejandro porque en 3 de ellos hay una plena coincidencia con lo que anima a este foro. La Cancillería tiene como un primer elemento el del diálogo político. Este foro hace del diálogo, de las participaciones de extraordinarios conferencistas, su principal instrumento de promoción. La Cancillería tiene también como instrumento justamente el de la promoción. La mejor red con la que cuenta el país para que de él se pueda hablar fuera, es justamente la red de embajadas y consulados que tiene México en el resto del mundo. Esta red le permite a la Cancillería hacerse llegar de contenidos y que México se conozca por sus valores, por sus oportunidades económicas, por sus oportunidades de inversión, de turismo, por su cultura en el mundo. Y este foro tiene también ese objetivo. La Cancillería tiene un tercer instrumento, que es el de la cooperación. En el trabajo de la política exterior, el identificar aquellos elementos del resto del mundo que pueden ser útiles para la política de desarrollo de México y que se expresa en cooperación internacional es valioso. De la misma manera lo es, y cada vez más, lo que México puede por la vía de cooperación aportar al mundo. La causa que anima al Value Investing Forum de apoyar con la generosidad de ustedes al Instituto de Cancerología es un espacio de cooperación también valioso entre sociedad civil y una instancia de gobierno cercana a la gente. Tiene un cuarto instrumento, que es el de la atención de los mexicanos fuera, para que en cada lugar en donde un mexicano vea ondear su bandera, sepan que el gobierno estará cerca para atenderlo, para cuidar de sus intereses, sea que este mexicano esté buscando invertir, sea que este mexicano esté fuera del país por razones de migración, sea incluso que este mexicano esté fuera del país por razones de turismo, encontrará en la Cancillería siempre un espacio de atención. ¿A partir de qué base hace la Cancillería su trabajo, diseña su política exterior? México es un país sin ninguna ambigüedad, globalmente importante, sistémicamente importante. No hay prácticamente ningún tema de los que hoy se discuten en el mundo en donde México, por su importancia, puede estar ausente. México, en prácticamente todos los temas que hoy se debaten, tiene un espacio y tiene algo que aportar. Es el 14º país más grande, es una democracia vibrante, es una de las democracias más grandes hoy en el mundo. No puede entenderse un diálogo sobre democracia, un diálogo sobre gobernanza, un diálogo que tenga que ver sobre retos poblacionales en el que México no esté presente. México es un país por el que cruzan migrantes, destino de migración y origen de migración. 11 millones de migrantes mexicanos viven en los Estados Unidos. No se puede tener un proceso de reflexión sobre migrante, sobre sus retos, sobre sus derechos humanos, sobre lo que aportan a las economías que los reciben, sin que México participe de ellos. México tiene un Producto Interno Bruto importante.
es la 14ª economía más grande del mundo, es miembro del G20, es miembro de la OECD. Es una fuente importante de crecimiento global. Se le identifica como una de aquellas economías que van a ser una fuente de crecimiento global en el futuro. No se puede hablar de los retos de la economía global si México no está presente y activo. México es un jugador sumamente relevante en materia de comercio internacional. México escogió voltear a ver al mundo para encontrar en él una fuente importante de crecimiento. Pongo en perspectiva lo que esto ha implicado. México exportaba en 1994 18 millones de dólares al año. México hoy exporta más de $1 billón todos los días. Solamente con los Estados Unidos, el comercio de México implica más de $1 millón cada minuto. Ese es el impacto de la transformación que voltear a ver al mundo ha tenido para México y esa es la importancia de que México se involucre en los diálogos que tienen que ver con comercio exterior. México es un destino importante de inversión extranjera que hoy se ha traducido en que México sea pionero en muchos sectores que uno no se hubiese imaginado hace apenas algunos años, que sea pionero en la producción de automóviles, que sea líder en la producción de electrodomésticos, que la planta más importante del mundo, por ejemplo, para hacer cocinas, esté en San Luis Potosí, que el productor más importante de televisiones de plasma se ubique también en México. A través de su red de libre comercio, México tiene acceso hoy a más de 44 economías y es el 4º país que más tratados de libre comercio tiene suscritos en el mundo. Más allá de la importancia de México en el ámbito económico global, por su cultura, por su biodiversidad, por su fuente de turismo y destino turístico y por su solidaridad multilateral, hay pocos diálogos de los que México no deba formar parte en el mundo. Tenemos 31 sitios patrimonio de la humanidad, somos el 6º país del mundo que más sitios patrimonio de la humanidad tiene. Tenemos 41 espacios que son reservas de la biosfera. No se puede hablar de cambio climático, no se puede hablar de protección ambiental, no se puede hablar de mejores prácticas en la administración de estas reservas si México no es parte de ese diálogo. Somos el 3er país del mundo que más reservas de las biosferas tiene. Somos el 6º país con mayor megadiversidad. No se puede de nuevo tener un diálogo que tenga que ver con la protección de las especies si no se recoge a México, si México no está en la mesa. La importancia global de México tiene diferentes métricas, pero una de ellas tan solo es la importancia que tiene México, por ejemplo, como contribuyente al presupuesto de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, que agrupan a 193 países, encuentran en México a su 14º contribuyente más importante. Cuando identificamos que el mundo ve en México como espacio de cooperación, nos damos cuenta que tenemos muchas instituciones públicas que el mundo ve con interés para aprender e identificar de México mejores prácticas. El mundo busca a México para identificar, construir y diseñar sus instituciones electorales, para identificar los mejores elementos en materia de medición en el INEGI, para entender un proceso de cobertura y de acceso a la salud, de la escala, de la magnitud, de la importancia y con los retos que tiene el IMSS, que ha sabido, como muy pocos países en el mundo, identificar, medir carencias para ponerle rostro, para ponerle dimensión, para identificar la escala de los retos que tenemos para combatir la pobreza. Hoy la metodología de Coneval para medir pobreza e inclusión la hace suya la ONU y junto con México la comparte con el resto del mundo para que igual que nosotros tengamos una medida objetiva y clara de los retos que tenemos en materia de acceso y de la forma que hemos venido trabajando para superarla. Nos permite una buena medición, identificar qué está funcionando bien para seguirlo haciendo y qué se está quedando corto para mejorarlo. Llama la atención del mundo y por eso insisto en la invitación que hiciera Alejandro, una institución pública como el INCAN, que da servicio a más de 200,000 víctimas de cáncer todos los años y lo hace de manera cada vez más exitosa. En este entorno y sobre la base de esta plataforma, se identifica un México que en el mundo es exitoso,
pero se identifica también un México que tiene espacios de oportunidad importante. Ilustro solamente 2 o 3. Por ejemplo, México como plataforma exportadora, un país que en los últimos años ha venido reduciendo el porcentaje que sus exportaciones van a los Estados Unidos, al mismo tiempo que ha incrementado en más de 30% su participación en ese mercado. Un país que es cada vez más exitoso en Centroamérica, en Latinoamérica, que crece en sus exportaciones a doble dígito en Europa y en Asia. Cuando revisa uno los países del G20 y compara uno cuánto exportamos a esos países, por ejemplo con Costa Rica, nos encontramos que hay algunos países de los del G20 que son sistémicamente importantes, cuyos mercados México todavía no accesa. Ahí se encuentra, por ejemplo, Australia, Francia, Rusia, Sudáfrica, Indonesia, Turquía y Arabia Saudita, que son países a los que México hoy exporta menos que a Costa Rica y en donde hay, por lo tanto, oportunidades todavía de accesar esos mercados. Si vemos a México como destino de inversión, solamente Estados Unidos dedica a México más del 1% de su inversión extranjera directa. Eso quiere decir que hay mucho que promover todavía de México para que otros países hagan de nuestro país un destino privilegiado de la inversión extranjera. En materia de turismo, Estados Unidos y Canadá son los únicos dos que dedican de su turismo más del 5% a México. El resto de los países, notablemente un país como Alemania, que es el país que mayor turismo genera y que solamente dedica a México el 0.2% de su turismo, deben de encontrar en México pues, un destino como el que ya muchos conocen. Eso ilustra, por un lado, vuestra pequeña introducción, el potencial de México, el que ya hemos realizado, sobre el que ya estamos trabajando, pero también las áreas de oportunidad en donde todavía podemos crecer y que por lo tanto exigen pues, de un trabajo diplomático, de un trabajo de promoción relevante. Con esto en mente se diseña una política de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto sobre la base de 5 ejes: construir un México en paz, construir un México incluyente, un México que ofrezca oportunidades de educación con calidad para todos, un México próspero y un México que en lo internacional sea reconocido como una nación con responsabilidad global. México tiene razones estructurales para ver con optimismo su futuro. Lo hace sobre la base de su demografía, lo hace sobre la base de su perfil energético, lo hace sobre la base de una economía sana, de finanzas públicas ordenadas y balanceadas, una economía que no tiene imbalances externos, que no tiene imbalances fiscales, en donde el balance de las empresas es sano, el balance de las familias es sano, su sistema financiero es hoy un espacio de solución, es un espacio bien capitalizado, es un espacio que ofrece oportunidades de crédito y que sobre la base de ese crédito genera oportunidades de inversión y con esa inversión de empleo. Pero es un país que reconoce también que si bien el contexto y su estructura le es favorable, si no la moderniza, si no la flexibiliza, si no la mantiene al día, no podrá plenamente crecer como México tiene el potencial de hacerlo. De ahí la importancia de las reformas estructurales que comentó Alejandro, una reforma laboral que le da a nuestro mercado mayor flexibilidad, una reforma educativa que nos acerca a un país que gasta mucho en educación, pero que no lo hace con eficiencia, nos permite que más mexicanos tengan acceso a educación de mayor calidad, una reforma importante en el sector de telecomunicaciones, una reforma relevante que fortalece a nivel constitucional nuestro marco de competencia para asegurar en los sectores que sea por esta vía que los mexicanos tengamos acceso a mejores precios y mejor calidad en la oferta, una reforma fiscal relevante y una energética que se está discutiendo. Sobre la plataforma que describí, con los elementos estructurales que esta administración se ha venido planteando, tenemos que definir cómo queremos utilizar los instrumentos de la política exterior en las diferentes regiones del mundo, reconociendo que en cada una de las regiones hay espacio para una diferente mezcla de los instrumentos que tenemos en materia de política exterior y en la inteligencia de que no puede uno aspirar al mismo tipo de agenda en cada una de las regiones del mundo. Pero de manera muy somera comento algunas. México tiene la fortuna de ser un país de múltiples pertenencias y por lo tanto la oportunidad
de desarrollar una agenda en cada una de ellas. Empiezo con las pertenencias geográficas, que son las más obvias. La gravedad en términos de la cercanía de la relación impacta la calidad y el contenido de las relaciones que tenemos. Es más razonable que tengamos una relación más intensa con los países que nos quedan cerca, geográficamente hablando, que con países que nos quedan más distantes y con quien tenemos que superar algunas barreras para generarle contenido a la relación. Y no me refiero a gravedad en el sentido de la película de Cuarón, que coincido además con Alejandro, está extraordinaria. México es, por geografía, por aspiración, por integración, norteamericano. Y estamos en la posibilidad, y esa es nuestra agenda, de hacer de Norteamérica la región más competitiva y más dinámica del mundo. México, como parte de Norteamérica, aporta competitividad en costos, aporta demografía, aporta muchos elementos que hacen que hoy Norteamérica pueda aprovechar su condición energética, una condición que hoy nos hace la región del continente en donde el gas natural es más abundante y más barato, y que puede en consecuencia darle a Norteamérica pues una visión, un rostro de competitividad que no tenía. México es sin ninguna ambigüedad también un país que comparte valores, cercanía e historia con Centroamérica. La inclusión, la prosperidad y la paz en México pasan por una Centroamérica que sea también incluyente, que esté en paz y que genere condiciones de prosperidad. Hoy México comercia con Centroamérica más de 11,000 millones de dólares por año. Esta es una cifra similar a la que comerciamos con España y hace que el trabajo que hagamos para generar junto con Centroamérica inclusión, prosperidad y paz tenga además una muy buena plataforma económica para lograrlo. México es también un país caribeño. Con ellos compartimos oportunidades y retos. Los retos van desde que nos implica el cambio climático, las oportunidades tienen que ver con logística, con transporte, con turismo, y tenemos que trabajar juntos para superar los retos y para aprovechar las oportunidades. México es también un país latinoamericano. Con ellos estamos trabajando espacios de integración, notablemente a través de la Alianza del Pacífico, para presentarnos al mundo como un bloque unido, como un espacio que genere mayor interés y mayores oportunidades. México en lo geográfico se ubica en el Pacífico y en esta región quiere vincularse con un espacio que hoy explica el 40% del crecimiento mundial. Más allá de nuestras pertenencias geográficas, tenemos que aprovechar con Europa para consolidar relaciones históricas y fomentar espacios de intercambio con países extracomunitarios. Tenemos que acercarnos cada vez más al Medio Oriente, aprovechar la importancia de sus industrias del conocimiento, de lo que están haciendo en materia de tecnología y su capacidad de inversión extranjera, y tenemos que empezar a construir una estrategia de acercamiento con África. 8 de los 20 países que más están creciendo hoy en el mundo están en ese continente y es un tema sobre el cual tenemos que empezar a reflexionar. Tenemos en consecuencia una agenda de política exterior ambiciosa, una agenda de política exterior que en su esencia busca acompañar las principales metas de política doméstica, buscan por la vía de la política exterior trabajar para que México efectivamente sea un país en paz, incluyente, próspero y con educación. Yo les agradezco mucho su atención esta mañana y me pongo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias, canciller, por estas palabras y queremos pues aprovechar que está ya con nosotros para, si nos permite, robarle unos minutitos más y dar paso a preguntas de quienes hoy nos acompañan. Les pediría que si tienen algún planteamiento para compartir con el canciller Meade, pues levanten por favor la mano para que el micrófono llegue hasta ahí con ustedes. Hola, muy buenos días a todos. Señor canciller Meade, bueno, me llamo Luis Adrián Ramírez, vengo del Instituto Nacional de Administración Pública y bueno, hemos visto en México que hemos presentado grandes grados de incompetitividad económica en diferentes zonas del país. Para ser ciertos, estados como Hidalgo, Veracruz y el Estado de México son los que aportan más a esta incompetencia económica. También lo hemos podido ver dentro de mismos estados, por ejemplo el Estado de México, que no es la misma competitividad que tiene el municipio de Ecatepec con el municipio de Metepec, algo desde lo local. Entonces mi pregunta va enfocada a usted. ¿Usted qué piensa, cuál sería una propuesta
para que México alcanzara un nivel de competitividad de verdad pleno y que esto nos pueda llevar a tener mejores resultados hasta incluso en un mayor índice de desarrollo humano, que hemos venido estando en el nivel 54 según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Sería todo y muchas gracias, señor canciller. Yo creo que para que México alcance mejores espacios tanto de competitividad como de desarrollo humano, tiene que cuidar 3 elementos, algunos de los cuales esbocé en la presentación. Las condiciones necesarias para que México alcance competitividad y desarrollo humano, en alguna medida están dadas y hay que cuidarlas. Finanzas públicas sanas, una demografía que nos ofrece un bono importante en términos de una tasa de dependencia que será baja en términos internacionales por los siguientes años, mejores elementos de educación y de acceso, que en lo estructural dan, yo creo, buenos elementos y una buena plataforma para crecer. Pero México tiene que generar condiciones también de menor pobreza y de menor desigualdad. Tenemos muchos elementos que nos permiten medir muy bien cuáles son las carencias de acceso. Y la intuición atrás de la cruzada del hambre a la que el presidente nos ha convocado, lo que identifican es que la pobreza y en alguna medida las fuentes de la desigualdad están muy concentradas en algunos municipios, en 400, que tienen condiciones estructurales que hacen muy difícil que se dé el acceso que se requiere. Y por lo tanto estamos concentrando los esfuerzos del gobierno para que en esos municipios se superen esas condiciones de acceso y por la vía de dar acceso a satisfactores se generen condiciones de productividad y de mayor inclusión para que los beneficios del desarrollo lleguen a todos los mexicanos. Y por último, tenemos que reconocer que si queremos que la economía funcione mejor, hay que revisar la estructura de la economía. Hay una serie de reformas transversales que hacen que el conjunto de la economía funcione mejor y en ellas debemos de empeñarnos. La agenda en este primer año de administración del presidente Peña Nieto se ha concentrado en esos espacios de reforma, en esos elementos que hacen que la economía en su conjunto funcione mejor. Ahí está la laboral, ahí está el entorno de competencia, ahí está el planteamiento en lo energético y la suma de esos elementos deben de traducirse en un México más incluyente y con mejores espacios de crecimiento hacia adelante y por lo tanto por un mejor entorno de desarrollo humano. Secretario, a partir de lo que mencionaba en las palabras en donde invitaba a que fuera el talento ciudadano el que pudiera ser el embajador para promover a México, ¿existe alguna coordinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores con algunas otras para poder impulsar ese llamado poder inteligente o soft power? Hay 2 fronteras que en materia de política exterior se han venido desdibujando. Por un lado, la frontera entre lo que es doméstico y lo que es internacional es una frontera cada vez más tenue. Hay muy poco de lo que pasa en el mundo que no tenga un impacto en México y por las razones que dije, hay muy poco de lo que se hace en México que no tenga o que no forme parte de algún diálogo con el resto del mundo. Y la otra frontera que se ha desdibujado es quién hace la política exterior, quién encabeza el diálogo, quién construye la cooperación, quién realiza esfuerzos de promoción. Ha dejado ya de ser un monopolio exclusivo del Estado para hacer un espacio de la política exterior que conjunta a la empresa, a la sociedad civil y al propio gobierno en su diseño. La Cancillería tiene un área de vinculación con sociedad civil, tiene espacios de diálogo permanente para enriquecer nuestra política exterior a partir de lo que en la sociedad civil se está también discutiendo y eso sin ninguna ambigüedad es hoy un espacio que hace nuestra política exterior una más fuerte, más vigorosa, con más presencia y con más asertividad. Sí hay un área específica de vinculación de la Secretaría con sociedad civil para que por la vía del diálogo podamos hacer mejor nuestra labor.